La verdad que este tema a mí me gustaría darlo en 2 o 3 clases, pero bueno, nos queda una sola. Pero la verdad que es un tema muy, muy lindo para desplegar en 1 o 2 clases más. Me interesaba que pudiéramos por lo menos, ya que lo hicimos con lo que vimos hasta ahora, eh, marcar algunas coordenadas para abordar el tema estrés y distrés, teniendo un poco cierta lógica de abordaje, ¿sí? De los temas. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se entendió sin haber estado familiarizados con el contenido del libro? ¿Se entendió lo que vimos hasta ahora? Sí, profe. Sí. Bastante claro todo. Sí, muy interesante. No me interesa que digan que sí por decir, ¿eh? Les pregunto en serio para ver si hace falta volver sobre algo o no. Creo Pero que si está lo entendieron explicado, mejor, buenísimo. está explicado diferente en el libro, entonces capaz hay mucho contenido que usted explicó al principio de la clase que no lo tenemos en el libro y que lo explicó en más detalle, que capaz eso es lo que todavía nos falta un poco incluir en el capítulo, pero lo demás no, sí, se entendió. Ok, genial, genial. Justamente esa es la idea del plus de la clase, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, además, como estoy viendo ahí en un comentario, recuerden que, pude ver el comentario y estaba, bueno, debe ser que justo se juntó, y estaba con la presentación. Recuerden que la clase queda en el canal de YouTube, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver un poquito de... estaba para hablar de estrógenos, progesterona y todo eso, pero bueno, otra vez será. Vamos a hablar un poquito de estrés, concepto de estrés, principalmente el concepto y las bases neurofuncionales, ¿sí? Que les va a servir para abordar el contenido del capítulo. A ver, a lo largo de ese capítulo se nombran algunas conceptualizaciones de estrés y me parece interesante porque en general son las conceptualizaciones que no es con lo que no es el mensaje que quiere dejar el capítulo, ojo, pero despliega estos conceptos de estrés. Y es interesante porque en general son las conceptualizaciones más típicas de lo que se conoce tanto como estrés como de diestrés, como de disestrés. Uno de los referentes en lo que es los inicios del estudio de las reacciones de estrés es Seyle, y habla de respuesta inespecífica del organismo a toda demanda que se le haga. Fíjense cómo se habla de organismo y que se le haga. Como si no hubiera, bueno, ahora lo vamos a ver, pero como si no hubiera otros factores, más allá de lo que uno le hace al organismo como demanda, ¿sí? También se habla de respuesta generalizada del organismo ante una situación inesperada, con estimulación del sistema simpático a partir de la participación de estructuras diencefálicas. Y la Organización Mundial de la Salud habla de reacciones físicas que preparan al organismo para la acción. Por lo cual también estamos hablando de funciones simpáticas.
Ahora, a mí me parece un poco más, y a quienes escribieron el libro, un poco más pertinente hablar de estrés como reacción de adaptación ante estímulos percibidos como esperables y controlables que llevan a generar sensaciones de placer y motivación para planificar una respuesta adaptativa y fisiológicamente adecuada. Por lo cual ya estamos hablando no de algo que se le genera y que se le pide como adaptación al organismo, sino que estamos hablando de percepción de estímulos, por lo cual esto depende de la particularidad de cada uno, y también de una función ejecutiva. No es estímulo-respuesta como si fuéramos ratitas pavlovianas, aunque a veces actuamos de esa manera. Y a todo esto, se supone que con una reacción de adaptación más o menos esperable y más o menos planificada, donde hay una sobreexigencia, sí, por eso es estrés. De todos modos, hay una posibilidad de planificar una respuesta y una rápida recuperación de los niveles de homeostasis. ¿Por qué? Porque hay una respuesta que se denomina adaptativa, donde hay cierto modo de afrontamiento de la situación o del evento, que tiene que ver con la percepción del evento, que puede ser diferente para diferentes personas, que tiene que ver con un procesamiento y una evaluación de la situación, que tiene que ver con una atribución de acciones y valores a la respuesta, con un tono emocional, con la activación de sistemas neuroendocrinos, con una elaboración de una estrategia y con una implementación de la respuesta. O sea, como podemos ver, lo que está implicado en esto, hay dos colegas argentinos que trabajan mucho esto. Uno es, como les decía, se me olvidó, Rubén Zuckerfeld, y el otro es, no me acuerdo ahora el nombre, Ben Shakar, no me acuerdo ahora el nombre de Ben Shakar. Es un tipo que ha trabajado mucho trastorno de estrés postraumático. Y lo van a ver en una de las últimas cursadas de la cátedra de las materias de Fisher. Una de las últimas materias. Les recomiendo el abordaje de estos dos autores, realmente. Ellos dos trabajan lo que se llama modo de afrontamiento, donde los rescato, ¿por qué? Porque tienen confluencia con nuestro enfoque biopsicosocial, ¿sí? Y con el enfoque que muchos psicoanalistas hacemos, y que tiene que ver también con tener presente que poner en contradicción, en tela de juicio, el concepto mismo de trauma, porque un estímulo potencialmente traumático es vivido de distinta manera. El mismo estímulo o la misma situación potencialmente traumática es vivida de distinta manera por dos personas expuestas ante la misma situación, de acuerdo a su experiencia,
de acuerdo a los lazos sociales, el entramado afectivo de esas dos personas, ¿sí? Las experiencias de afrontamiento de situaciones semejantes. Entonces, no todo depende de la situación estresógena en sí o de lo orgánico. Depende mucho de la red vincular, lo que va a dar el modo de afrontamiento, ¿sí? Por lo cual, creo que el concepto de trauma hay que desplegarlo un poco más. Pero tengamos presente, además, que una cosa es la reacción de estrés y otra cosa es el distrés. Pues la reacción de estrés es una reacción de adaptación que implica una exigencia psicocognitiva y orgánica, donde hay posibilidad de planificar una respuesta porque hay una motivación para afrontar y hay una recuperación de la homeostasis una vez pasado el momento de exigencia. Eso es lo que en realidad debemos conceptualizar como estrés, y lo que en general se dice como estoy estresado es lo que en realidad deberíamos conocer como distrés, que son situaciones que se perciben como amenazantes, incontrolables y persistentes, donde el modo de afrontamiento no es el adecuado porque o no se puede planificar una respuesta que facilita una rápida recuperación, o se sigue percibiendo como amenazante y como persistente la situación. Entonces la persona se ve desbordada por esa situación. Por lo tanto, la exigencia orgánica es mayor, la recuperación homeostática es más lenta, por lo cual se originan secuelas orgánicas y emocionales. ¿Qué es lo que falla? Falla el mecanismo adaptativo, ¿sí? O porque la situación es extrema, ojo, puede ocurrir, ¿eh? O porque esa situación es percibida como extrema. Y donde la activación del sistema nervioso autónomo simpático es mucho más persistente, con lo cual persiste el aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, de la concentración de glucosa en sangre, o sea, de la glucemia. Por eso esto es muy presente, es muy importante que tengan presente lo que veíamos al principio de la clase en cuanto a la conceptualización, por ejemplo, de series complementarias, para aplicar estrictamente a esto, ¿sí? De series complementarias o los mecanismos de afrontamiento a partir de los esquemas de Zuckerfeld, y de vulnerabilidad. Zuckerfeld trabaja también vulnerabilidad psicosomática cuando despliega un poco más y desarrolla un poco más el concepto de series complementarias freudiano. Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí, dale. ¿Puede hacer un ejemplo entre la diferencia de estrés y distrés? O sea, algún ejemplo para ver la diferencia. Sí. Por ejemplo, imagínate que, a ver,
Tenés un examen de neuropsicología, ¿sí? Y resulta que pasaste por ciertas situaciones por las cuales la persona con la que estudiabas y estabas acostumbrada a estudiar discutió con vos, ¿sí? Estamos hablando de red vincular. Y resulta que por cierta cuestión que vos tenés con con los exámenes, ¿sí? Los psico, a vos te pasa que los exámenes los tomás como cualquier situación en la que te sentís examinada, la tomás como una especie de amenaza, ¿sí? Estoy hablando muy rápido y muy crudamente, ¿sí? Sí, sí. Y resulta que, como tenías otros exámenes también, estás durmiendo poco, lo bio, ¿sí? Sí. Entonces, tu afrontamiento de esta situación de examen es de distrés, ¿sí? Sí. Ahora, si vos, por ciertas situaciones, pudiste mantener la red vincular y compartir con tus compañeros y te sentís más contenida, digamos, aprendiste a no tomar toda situación como una situación de examen personal y de exigencia personal, donde no se pone en juego tu biografía ni tu vida, y más o menos estuviste alimentándote bien, comiste la cantidad suficiente de proteínas y estás tratando de dormir lo necesario, más o menos, porque igual tenés muchos exámenes, pero dijiste, bueno, a ver, a esta materia le doy más bolilla que a esta otra, hiciste una estrategia, entonces la reacción va a ser de estrés, no de distrés, y te vas a recuperar más rápido. Claro. Sí, sí, ahí entendí. Sí, sí, sí. Bien. Respecto a bases neurofuncionales, sí, había otro slide más. Dentro de las estructuras involucradas en lo que es las reacciones de estrés y de distrés, encontramos el hipotálamo, la neurohipófisis, la formación reticular, los núcleos de la base, la corteza, el sistema límbico. Acá, a ver, yo lo nombro, pero ustedes con esto tienen que tener presente varias de las cosas que estuvimos viendo en algunas clases. Por ejemplo, de vuelta, el nunca bien ponderado circuito de Papez ampliado, distintas funciones de corteza, sistema límbico, núcleos de la base, etcétera, más lo que vimos hoy, ¿sí? En toda reacción de estrés, espero que, por favor, silencien los micrófonos y todos nos podemos concentrar y terminamos con la clase. Una hora me voy a poner a la tarde, una hora que sea. Silenciemos los micrófonos, por favor. Me pida libre, poderme estudiar, pero tengo que seguir. Bueno, voy a seguir. En toda reacción de estrés tenemos una respuesta rápida y una respuesta lenta. La respuesta rápida tiene que ver con lo que vimos hace poquito, con lo que es... Ay, estoy tratando... A ver el puntero. Con lo que es la respuesta simpático-adrenal mediada por adrenalina y noradrenalina por activación de la médula suprarrenal. Hay una rápida evaluación límbico-cortical que promueve desde la activación hipotalámica, recuerden, sistema límbico conectado con hipotálamo, ¿sí?
Sistema límbico también estamos hablando de interacciones límbico prefrontales, ¿sí? Con función ejecutiva para evaluación de la situación. Conexión con hipotálamo y a través de conexiones con tronco y nervio esplénico, esto es todo respuesta autonómica simpática, estímulo de la producción de adrenalina y noradrenalina con las consecuentes por acción de adrenalina y noradrenalina, activación, aumento de la frecuencia cardiorrespiratoria, de la tensión arterial, midriasis, aumento de la glucosa en sangre, etc. Por acción en hígado. Ahora, hay una respuesta más lenta que tiene que ver con la corteza suprarrenal, que tiene que ver con los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Activación hipotalámica, factor de liberación de corticotrofina, aumento de la liberación de factor de liberación de corticotrofina desde hipotálamo, que actúa en hipófisis, promoviendo la liberación de corticotrofina, que actúa sobre corteza, produciendo la liberación de glucocorticoides y de mineralocorticoides, que, como vimos hace poco rato, van a actuar promoviendo el aumento de la tensión arterial y la volemia en los mineralocorticoides por absorción de sodio y de cloro y retención de agua, y promoviendo también a través del cortisol glucocorticoide el aumento de concentración de glucosa en sangre, o sea, la glucemia, para que esa glucosa pueda ser utilizada por los músculos para las respuestas que tienen que ver con activación simpática. Por eso cuando una reacción de peligro, cuando una situación, por ejemplo, una situación de examen, se vive como situación de peligro, fíjense que estamos promoviendo la liberación de glucosa en sangre y estamos promoviendo la actividad neuromuscular también. Por eso necesitamos lo que después se dice descargar, para procesar todas esas reacciones que son vividas como si fueran una situación de peligro y de preparación para enfrentar físicamente un peligro. Eso es lo que ocurre cuando se vive como distrés. Y ahí se dan cuenta cómo hay una reacción rápida que tiene que ver con lo específicamente, mediado específicamente por sinapsis, ¿sí? Que tiene que ver con adrenalina y noradrenalina a través de la médula suprarrenal. Y otra reacción más lenta porque tiene que viajar por el torrente sanguíneo, que no es tan rápida como la sinapsis, pero dura más tiempo, que tiene que ver con la liberación de glucocorticoides y mineralocorticoides.
Hay para hablar también de trastorno de estrés postraumático, lo tienen en el libro. Y hay para hablar también de respuesta inmune, que no vamos a tener tiempo para hablar hoy porque implica un mayor desarrollo. Lo que sí es interesante tener presente respecto a la interacción, y lo van a ver, creo que lo van a ver en el libro, la interacción entre sistema inmune, estrés y distrés, es que la respuesta inmune también hay una respuesta inmune primaria y una respuesta inmune secundaria. La respuesta inmune primaria o rápida tiene que ver con la acción de linfocitos T, se llaman linfocitos T helper y killer, que es muy inespecífica. Es como les comentaba una vez, matar un mosquito con cañonazos. En cambio, la respuesta inmune secundaria es mucho más específica, está mediada por linfocitos B y tiene que ver con una respuesta inmune. Al revés, profe. No, pero también intervienen los linfocitos B. Y hay un reclutamiento de glóbulos blancos que implican también que trabajan con las citoquinas liberadas en la respuesta inmune primaria. Y es mucho más específica, ¿sí? El problema de la respuesta inmune primaria, lo estoy diciendo todo esto muy rápido, ¿eh? El problema de la respuesta inmune primaria es que respuesta inflamatoria mediante, muchas células, muchos glóbulos blancos, macrófagos, no solo atacan a las células o a los virus patógenos que ingresan, sino también a los tejidos adyacentes. En cambio, la respuesta inmune secundaria es específica, porque ya tiene mayor información y hay reclutamiento, ¿sí? Que es lo que promueve una vacuna a todo esto, ¿sí? El tema es que está comprobado que las reacciones de distrés promueven que la respuesta inmune primaria permanezca por más tiempo a expensas de la respuesta inmune secundaria. Por lo tanto, fíjense cómo el mecanismo de afrontamiento tiene que ver con el sistema inmune y cómo el lazo social, el factor vincular y la estructuración psíquica influye en la respuesta biológica, en la respuesta inmune, ¿sí? Por lo cual volvemos a esto de cómo lo psicocognitivo, lo vincular y lo biótico, sistema inmune, sistema endocrino, límbico, formación, función ejecutiva, etcétera, está todo interrelacionado, ¿sí? Bien. Ansiedad, hormonas, sí, totalmente. Bien, vamos a terminar acá y con esto terminamos la cursada de neuropsicología. Próxima fecha, martes que viene, examen. El examen es multiple choice, como el primero, y van a tener el resultado apenas termina el examen, al poco tiempo se va procesando. Y en función de eso, luego vamos a dar el anuncio con la lista donde van a ver quién es la nota promedio de cada uno
y en función de eso ustedes decidirán quiénes dan recuperatorio, cuya manera de tomarlo va a ser informada oportunamente. Bueno, gente, ¿alguna duda, aclaración? Ya vamos Profe. terminando, pues son 10 menos 20. Para finalizar, el capítulo de estrés entra todo entonces, por más Sí, que hayamos claro. visto una. Ok, perfecto. Y sí, sí, por eso lo que hemos visto hoy son coordenadas de lectura y de abordaje de los capítulos, más información adicional de los capítulos, más un abordaje que también es un plus a los capítulos. Pero les puedo asegurar que con lo que vimos en la clase de hoy, pueden abordar tranquilamente los 2 capítulos que estaban previstos para hoy. Bueno, gente, Profe, nos perdón. vemos. 19 horas el parcial. 19 horas, sí. 19 Ok, gracias. horas como el anterior. Nos vemos en psicoficio. Cuídense mucho. Mucha suerte en los exámenes. Que estén muy bien. Nos vemos, buenas noches. Gracias a todos. Chao, gente. Chao, gracias. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, profe, gracias. Tengo a psicoficio. Chao, profe, muchas gracias. Chao, gente. Que estén muy bien. Cuídense mucho.